pero esta persona quiere traer una doctrina nueva. No es una doctrina nueva. Es la misma doctrina, pero bien enseñada. Enseñada, así Es la es. misma doctrina, pero de manera correcta. ¿Y qué pasa cuando hay corrección? Que esa corrección a veces no es aceptada. ¿Y por qué no es aceptada la corrección? Porque afecta intereses. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo, un día más en su presencia. Que la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes, amén. Que el Señor esté contestando los deseos de sus corazones según sea su voluntad. Un abrazo, un beso de este lado, un abrazo a la distancia para esta audiencia hermosa de Excelencia Cristiana TV, que se ha constituido en casa de Dios y puerta del cielo. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos. Aquí estoy con el pastor. Bendito sea el Señor, este hombre que Dios usa su boca para darnos enseñanzas que es beneficioso para nuestra vida espiritual, pastor. Gracias, Yesenia. Agradecemos pues la anuencia de las personas que siempre ven Excelencia Cristiana. Para nosotros un gran placer compartir con todos ustedes. Su hermano pastor Víctor Almanzar. Un gran abrazo para todos los que nos ven. Amén. Así que todas esas personas que están sintonizando Excelencia Cristiana, no es solamente en República Dominicana. Sí. Oye, esa enseñanza se está escuchando por muchos lugares Así es. y yo sé que es de beneficio. Por eso, sin más preámbulo, vamos a dejar que el pastor empiece a enseñarnos y nosotros aprender. Así es, así es. Excelencia Cristiana tiene un gran alcance a nivel latinoamericano principalmente también. A nivel de Estados Unidos mucha gente se comunica con uno, que sintoniza, que ve, que está aprendiendo, que escucha, pues a través de Excelencia Cristiana las diferentes enseñanzas y transmisiones. Y para mí, pues es un gran placer que podamos pues servir de bendición a través de lo que enseñamos bajo la humildad que Dios nos ha dado para que usted pueda pues apercibirse de muchas cosas. Hoy tenemos un tema muy interesante y yo sé que también es importante y es cómo romper los paradigmas del error. Cuando utilizamos la palabra paradigma, que quizás sea desconocida para algunos, para otros no, estamos hablando de modelo, estamos hablando de ese modelo a seguir, que tomamos como modelo para seguir, de ese ejemplo. Entonces, todo el mundo tiene un ejemplo, un modelo que sigue. Así es. Y de ahí viene la parte de la influencia que tanto se habla hoy en día de los influencers a nivel tecnológico, la gente que influye en millones de personas. Sí. Pero la influencia a veces puede ser negativa. Así es. Entonces, o no puede ser correcta o buena para la persona. Y a veces la persona ni siquiera se da cuenta. Y eso es un gran problema. Cuando la persona no está consciente de que se está haciendo daño o que le están haciendo daño o que lo están llevando por un camino incorrecto, lo están engañando o que lo están utilizando como mercadería, entonces las personas no se dan cuenta que el error se ha arraigado como un paradigma en su vida, como un modelo de vida, como un ejemplo que creen que es el que deben de seguir cuando no es el correcto. Y la Biblia habla de esto. Entonces, como la Biblia habla del error, la Biblia habla de personas que van a utilizar el error como modelo de vida para que otros lo sigan, como modelo falso para engañar a la gente. Entonces, la verdad de Dios es la que rompe con ese paradigma. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que la verdad de Dios rompe con las falsas enseñanzas, Amén. Rompe con el error. Y cuando nosotros vamos a la Biblia nos encontramos, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3, que habla que muchas personas se amontonarán teniendo comezón de oír y que muchos se van a mostrar como maestros siendo falsos y habrá muchas falsas enseñanzas. Así es, se van a Entonces, fábulas. exactamente. Y lo que estamos viendo hoy en día es eso. Pero no solamente es falsas enseñanzas, también mercadería. Sí, lo que dice, por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 2, verso 3, que por avaricia harían mercadería de vosotros. Entonces, hay una serie de errores que se han convertido en paradigma. Y cuando yo digo que se han convertido en paradigma es porque la gente ha asumido el error. Entonces están viviendo en una sociedad de mentira, en una sociedad de engaño, de falacia, y en su vida viven una mentira y una falacia. Así es. Entonces, ¿en qué forma esto hace daño al creyente? Bueno, cuando usted sigue a un supuesto líder que lo que utilice las artimañas del error, como dice la Biblia, para engañarlo o para favorecerse o para buscar algo a través de lo que esté enseñándole a usted, entonces lo que está haciendo es que lo está llevando a usted por un camino de error.
Entonces usted dirá, ¿y cómo rompemos esto? ¿Y por qué tenemos que romper esto? Tenemos que romperlo. Porque el propósito de Dios es llevarnos a la verdad. Amén. Es mostrarnos la verdad. Jesús viene a la tierra con ese propósito de romper ese paradigma que el diablo había establecido del error y que ha hecho perder a mucha gente y a mucha gente lo lleva hoy en día en camino de perdición. Así es. Entonces, romper el paradigma del error es aferrarse a la verdad. Entonces aquí viene una discusión porque las personas entonces empiezan a decir, ¿y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y volvemos a la pregunta de Pilatos, que es recurrente en la gente. ¿Cuál es la verdad? Entonces Jesús viene y dice, yo doy testimonio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que Jesús testifica. Así es. ¿Qué es lo que Jesús testifica? ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El testimonio de Dios. La palabra de Dios revelada. Entonces ya no se trata de que yo quiero escuchar tal o cual cosa, porque la gente quiere que le digan lo que quiere escuchar. Lo que quieren escuchar. Y ahí es donde las personas encuentran un caldo de cultivo, encuentran un nicho, encuentran un espacio para entonces engañar a la gente. Así es. ¿Por qué? Porque la gente tiene comezón de oír. Entonces de repente viene un falso profeta, un falso maestro, un falso ministro y un engañador y comienza a decirle a la gente, usted va a ser bendecido, por poner un ejemplo, y prosperado por hacer tal o cual cosa. Pero cuando vamos a la Biblia dice que la bendición viene por la obediencia. Por la obediencia. Simple. Claro. Usted es bendecido por obedecer. Pero el falso maestro le dice, no, usted es bendecido por sembrar. Por sembrar por lo que tú das. Usted es bendecido por dar. Y son principios que están en la Biblia, de dar, de siembra, de cosecha. Son principios bíblicos y eso no lo discuto. Así es. El problema está cuando yo utilizo esos principios para engañar. Y ahí es donde viene el paradigma del error. Se convierte en un paradigma como con el transcurso del tiempo mucha gente lo asume y ya se ve como un ejemplo que hay que hacerlo y seguirlo. Exacto. Y como que es correcto cuando no lo es. Cuando no lo es. Entonces ese paradigma que se convierte en el modelo a seguir, se convierte en el ejemplo a seguir, lo replican otros lugares. Entonces vemos que crece esa supuesta doctrina, esa supuesta enseñanza, porque las personas lo van asumiendo como un paradigma. Ah, no, para que mi iglesia, mi congregación, este templo sea prosperado, yo poder hacer un anfiteatro, un auditorio, para yo poder andar en vehículos de lujo, para yo poder trascender en el mundo a nivel de fama, a nivel de que la gente me conozca, yo tengo que hacer esta doctrina de prosperidad. Exacto. Entonces viene, por poner un ejemplo, no se sienta aludido, cualquier parecido a la vida real no es pura coincidencia. Aleluya. Es que es así. Es así. Entonces la Biblia nos enseña a no dejarnos llevar por vientos de doctrinas huecas, de filosofía con sutileza que utilizan con el propósito de engañar. Y la Biblia es muy clara de que habrían doctrinas falsas, falsos maestros. Santiago capítulo 3 lo dice. Falsas doctrinas, falsos maestros, negociantes del evangelio. Pedro lo dice, segunda carta de Pedro capítulo 2. Por mercadería, por negocio. En el mundo está bien que a usted lo tomen como mercadería. Digo que está bien porque es el mundo. Es el mundo. Y en el mundo secular los negocios, a la gente hacen mercado con ellos, hacen negocio. Ahora mismo, cuando usted dedica un tiempo al YouTube, usted está dando dinero a las personas que crean contenido. Exacto. Eso es negocio. Ahora, la parte espiritual no es negocio. Así es. La parte espiritual no es negocio. Hay gente que hace mercadería con la gente y vende información, y eso se usa mucho en la tecnología, y le crea condiciones a la gente para que compren un producto a través de los anuncios que se utilizan en la mercadología, en la parte mercadológica. Pero al final de cuentas, eso es negocio y es lícito. Ahora, en el evangelio, yo no puedo decirle a usted que usted va a ser bendecido por Dios, que usted va a ser rico, va a tener prosperidad económica por usted dar dinero, cuando eso es falso de toda falsedad. Así es. La Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir. Es una bienaventuranza dar. Eso es una enseñanza correcta bíblicamente. ¿Y qué es una bienaventuranza? Que usted está en bendición cuando usted da. Porque el que da está mejor que el que recibe. Usted es un dichoso. O sea, si yo estoy recibiendo es porque yo necesito. Así es. Si yo estoy dando, es porque quizás he sobrepasado la necesidad que otro tiene. Amén. Entonces yo soy bendecido. Y no importa si Dios me retribuye eso que di, aun cuando Dios dice que el que le da al pobre a Dios le presta. Diciendo que Dios le da bendiciones al que es dadivoso, el que es bondadoso, al que da.
Pero en ninguna parte dice que es una obligación o un negocio que usted hace con Dios, que cuando usted da, Dios le va a devolver para atrás. Así es. Entonces, ahí es donde yo entro en la contradicción con la falsa doctrina y el error, y le digo que hay que romper con los paradigmas del error. Porque ese paradigma del error se está traspolando a muchos creyentes que todavía hoy creen que el evangelio, que las cosas de Dios, que las cosas espirituales son negocios. Y es lo que pasaba con Simón el Mago. Simón el Mago quería comprar el poder de Dios cuando veía que los apóstoles ponían las manos sobre aquellas personas en Hechos capítulo 8 por allá. Y eran sanos. Y él decía, yo quiero ese poder, yo te lo voy a comprar. Porque en su magia él se hacía de dinero haciendo actos de magia y trucos. Pero cuando él vio el poder de Dios, que no era un truco, sino que era el poder operando en esos hombres, él quería eso. Entonces hay gente... Diría él, con esa mentira, mira lo que yo he obtenido. Si tengo esta verdad, va a ser terrible, ¿no? Voy a tener cosas increíbles. Entonces hay gente que cree que las cosas de Dios es para eso. Entonces el paradigma del error ha llevado a mucha gente a ir detrás de esa mentira, a asumirla, a aceptarla como si fueran verdad. Hay gente que la defienden. Dicen, no, eso pasa con usted porque usted no quiere dar. Eso pasa con usted porque usted es mezquino. Y comienzan a sacar conclusiones para decir que la persona que contradice esas doctrinas erróneas, ese error de maestros falsos, de ministros falsos, es porque es una persona que no quiere hacer eso que ellos dicen que es correcto, cuando la Biblia misma es la que te dice que no. Entonces, ¿cómo yo rompo la doctrina del error? La Biblia dice que la palabra es lumbrera. Cuando la Biblia dice que la palabra es lumbrera a nuestro camino, que nos alumbra, nos está diciendo que es para andar en lugares oscuros, que nos va a dar la claridad, el entendimiento y el conocimiento de las cosas como son. Así es. No como yo me imagino. Si usted anda en la oscuridad, usted se imagina. Dice, por aquí debe estar el camino. Aun cuando usted conoce el lugar, cuando usted anda en oscuridad, usted anda adivinando prácticamente, atentando, sin saber por dónde está caminando. Ahora, cuando usted prende la luz, en este caso ahora son lámparas, focos, bombillas. Antes hablaba entonces de otro tipo de luces, porque era el tiempo. Exacto. Pero es lumbrera, como quiera es lo mismo. Es una lumbrera, es una lámpara a nuestros pies, en nuestro camino, en lugar oscuro. Entonces, eso es lo que a eso es que se refiere el apóstol Pedro en sus escrituras. Para nosotros no caer en el paradigma del error. ¿Cómo yo voy a evitar caer en el error? A través de la palabra. Exacto. Entonces, a la medida que yo conozco la palabra de Dios, yo escudriño, yo estudio, yo investigo, yo me lleno de esa palabra, el error no va a tener cabida como un ejemplo de vida en mí. Entonces, ¿cuál será mi paradigma cuando yo conozco la palabra? Mi paradigma, mi ejemplo a seguir, mi modelo, será la verdad. Exacto. Entonces ahí es donde nosotros asumimos a Jesús como la cabeza de la iglesia, como el que dirige la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces ya yo no me llevo de falsas doctrinas. Por eso el apóstol Pablo dice que cualquiera, aún un ángel del cielo que traiga otro evangelio, sea anatema. Sea anatema, así es. ¿Y dónde que está esa maldición? Está en los falsos maestros, está en los falsos ministros, que traen un evangelio que no es el evangelio original, no es el evangelio de la sana doctrina. Sí. Y por eso el apóstol Pablo hace hincapié en sus cartas sobre la sana doctrina. Lo vemos también en la carta de Tito, en la carta de Timoteo. Lo vemos ahí al apóstol Pedro hablando, que hay que hacer ese hincapié, o sea, hay que poner cuidado con eso, de esas falsas doctrinas y de esas falsas enseñanzas. Y hay algo aquí, y dice que sería una característica de los postreros tiempos. Aleluya. Ahí es donde entra la apostasía. Un paradigma del error, la apostasía. La apostasía, así es. Lo que más muestra el error a nivel religioso es la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Personas que conocieron la palabra, pero por lucro, por negocio, por enriquecerse, por bienestar personal. Ahí es donde el apóstol Pablo habla de que nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra. Medrar es buscar un beneficio peculiar, monetario. Buscar dinero, buscar un bienestar por la palabra. Y de ahí que vemos que muchos profetas en el Antiguo Testamento renunciaban a dádivas. Que habían personas que le llevaban regalos y ellos no lo aceptaban. No aceptaban. Vemos el caso podemos citar el caso de Eliseo, por ejemplo. Pero hay más. De hombres de Dios que le daban dádivas y ellos no la aceptaban. No aceptaban. Incluso cuando nosotros nos dan dádivas, nosotros la podemos recibir, pero no como un favor para profetizar, no como un favor para yo ministrar. Y ahí es donde mucha gente se confunde. Ah, que me dieron una ofrenda. Bueno,
Gloria a Dios, pero yo no puedo pretender que si no me dan la ofrenda están mal, porque entonces sería como que yo estoy diciendo yo tengo que cobrar. Tengo que cobrar, así Es un cobro. Y estoy hablando ahora un término más llano religioso de nuestras denominaciones. Yo he visto predicadores que van a congregaciones y salen hablando mal de esas congregaciones porque no le dieron dinero. ¿Y quién le dijo a usted que usted tiene que ir a predicar a un lugar y hay que darle dinero? ¿Dónde lo dice la Biblia? Eso no es un concepto bíblico. Pero se ha enseñado que todo el obrero es digno de su salario. Y la Biblia dice que el que trabaja en el altar, pues que coma y viva del altar. Pero no es que es una obligación de que si usted va a un lugar tienen que pagarle. Se confunden las cosas. Así es. Y eso no es que está mal que usted le dé la ofrenda al predicador o a la persona que ministra, a la persona que vaya a hacer un bien en su congregación, en cualquier lugar. Pero las cosas hay que enseñarlas como son. Y ahí es donde entra el problema de la verdad, porque la verdad destruye la mentira automáticamente. La mentira sí no puede destruir la verdad. Entonces el paradigma del error hay que romperlo. ¿Y cómo rompemos el paradigma del error? Con la verdad. Entonces ahí es donde las personas entonces empiezan a decir, pero esta persona quiere traer una doctrina nueva. No es una doctrina nueva. Es la misma doctrina, pero bien enseñada. Sí, es la misma doctrina, pero de manera correcta. ¿Y qué pasa cuando hay corrección? Que esa corrección a veces no es aceptada. ¿Y por qué no es aceptada la corrección? Porque afecta intereses. Cuando tú me afectas mis intereses, yo me veo afectado por ti, entonces yo te veo a ti como un enemigo cuando tú no lo eres. Sí. Hay personas que ven a hombres de Dios, personas que están en religiones y en denominaciones o en apostasía, en falsas enseñanzas, en el error, que ven a hombres de Dios como enemigos suyos porque confrontan cosas con la verdad y a veces hasta denuncian. Así es. Yo he visto en estos días personas denunciando a otros y veía un caso que a veces uno no puede hablar de todas las cosas quizás por una formación ética que uno tiene como ministro, pero hay cosas que usted no las puede decir en público porque son errores garrafales que se quedan grabados. Sí es. Y de repente usted ve videos de personas diciendo cosas que la gente entonces empieza a acusar y a decir, y hasta con razón. Porque para enseñar, para predicar, para dirigir a personas a través del evangelio, del conocimiento de la palabra, hay que tratar de ser lo más correcto y apegado a la verdad posible. Sí es muy prudente. No es que usted no pueda fallar ni errar para que usted no vaya a confundirse y a verme de una manera despectiva. Es que usted tiene que saber que la palabra es el filtro. Yo siempre digo esto en los videos. Filtre lo que yo digo, filtre lo que se le enseña. ¿Qué hacían cuando Pablo predicaba en Asia y en esas iglesias y en esos lugares donde habían personas con conocimiento, que tenían cierto nivel filosófico, que eran personas que tenían ese adoctrinamiento, vamos a decir, de los griegos, que eran personas dadas al conocimiento y a la sabiduría, que no se dejaban mover de su conocimiento tan fácil? Para convencerlo había que tener un poder de Dios y una palabra contundente. Y por eso el apóstol Pablo llegaba al lugar y persuadía a la gente. Lo persuadía y la Biblia lo dice. Pero él no solamente predicaba lo que había aprendido del evangelio a través de esos años que duró en la formación, sino que él también tomaba del poder del conocimiento intelectual que Dios le había dado para tratar con personas que estaban en un nivel intelectual donde había que hablarle claro las cosas y explicarle claro qué era lo que estaba hablando. Por eso cuando él lo llevan al areópago, donde los filósofos, los epicureos, los estoicos, en ese tiempo, que eran líneas de pensamiento filosófico muy elevados y muy reconocidos a nivel de sabiduría humana, pues a él lo querían escuchar y Pablo tenía que ser cuidadoso con lo que iba a decir. Así es. Para poder persuadirlo al evangelio, pero no engañar, no farsear. Él le dice, no, ese Dios que ustedes no conocen, el Dios no conocido, es el que yo predico. ¿Cuál es ese Dios? El que hizo el cielo y la tierra. Entonces le habla de la verdad, pero con sabiduría. Entonces, de eso es que se trata. Entonces, cuando vemos que esa gente que se convertían en diferentes pueblos de Asia, decían que investigaban y escudriñaban a ver si lo que él estaba diciendo se aferraba, se apegaba a la verdad. Ellos escudriñaban todo lo que él decía, muchas personas. No es que yo voy a predicar a un lugar, no es que yo voy a enseñar aquí y usted lo va a recibir. Y eso me gustó una vez un comentario, Yesenia, de una persona que veía algunos videos y decía, pero a mí no me gusta que la persona que esté entrevistando siempre está de acuerdo con el que está ahí predicando, hablando. Y yo estoy de acuerdo con esa persona. Incluso se lo he expresado a personas que trabajan aquí conmigo en excelencia. Le digo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo en todo. Y ellos lo saben, que yo se lo digo. Se lo decía a Venancio, no sé si a Yesenia se lo he dicho, personas que han estado conmigo aquí en el set. Y yo le digo,
No esté de acuerdo siempre conmigo en todo, pregúnteme. Pregunta, claro. Contra, A mí me cuando gusta usted, preguntar. cuando usted entienda que me puede contradecir, hágalo, porque si yo estoy en un error aquí y usted se da cuenta, para mí es maravilloso que eso pueda corregirse. Exacto. También cuando usted hace esas grandes aportaciones con cosas que van puntuales a lo que uno está diciendo, eso Así enriquece esto que estamos haciendo aquí y enriquece a las personas que nos están Así escuchando. es. Pero para eso se necesita sinceridad. Hay personas que no, hay personas que quieren que le aplaudan todo lo que dicen Exacto. y que reciban todo lo que dicen que esté en error y que no tienen la humildad de aceptar cuando se equivocan. Así Y por es. eso yo digo que ahorita decía, hace un momento, que éticamente quizás no es bueno que yo mencione nombres de personas que han cometido errores porque he visto algunos de ellos que se han arrepentido. Exacto. En una ocasión vi a un maestro decir, yo me equivoqué, perdóneme, y no pasó nada, la gente lo perdonó y él sigue haciendo sus videos. Sí, es Y él tiene miles, millones de seguidores. Y yo lo veo bien. Si usted se equivocó y usted sabe que erró en una enseñanza, pida perdón. Pida perdón, así es. Dígale a la gente, me equivoqué en tal cosa, borre eso y si usted lo tomó, quítelo. Quizás no se corrija todo el daño porque hay gente que quizás lo vieron y lo asumieron y ya se quedaron así. Exacto. Pero es muy de un hombre de Dios reconocer cuando se equivoca. Esto es así. O sea, usted puede, así como es apóstata alguno, como pueden verme algunos apóstatas que se han desviado de la fe, de la sana doctrina por negocio, por lucro, por lo que sea, por fama, usted puede volver otra vez al camino correcto. Amén. Y dejar eso. Pero eso es una disposición que usted tiene que tener para usted corregir ese error. Entonces nosotros queremos que se rompan esos paradigmas del error y por eso enseñamos la palabra. Amén. O sea, que se rompa ese ejemplo y ese modelo de seguir el error porque me lo enseñaron. Entonces, cuando yo asumo la verdad, yo rompo con esos paradigmas y establezco un paradigma nuevo en mi vida. ¿Cuál es el paradigma del cristiano? ¿Cuál es el ejemplo a seguir del cristiano? Porque muchas personas a veces, en muchas congregaciones lo escuchamos decir, no, yo me descarrié, me fui de esta congregación porque pasó tal cosa con el pastor. Porque un hermano hacía tal cosa. Porque tenía un problema con fulano. ¿Y quién le dijo a usted que usted fue a esa iglesia a buscar a fulano, al hermano, al pastor? ¿Quién le dijo a usted que usted va a encontrar la iglesia entre comillas, perfecta que usted busca, si la iglesia perfecta es espiritual y está en una congregación que trasciende el lugar donde usted se congrega y el espacio, porque la iglesia universal de Dios no tiene un nombre, como la gente ha querido prefijar nombres, sino que es una iglesia que está conectada en ese mundo espiritual con una misma fe, con un mismo Señor, con un mismo sentir, con un mismo propósito. Por eso la religión perfecta es temer a Dios, obedecer a Dios, apartarse del mal y hacerle bien al necesitado. Esa es la religión perfecta, no es la que usted va y hacen un rito de cultural, devocional o mensaje, donde hacen una danza, un teatro y el mensaje no tiene que ver con la organización del culto. La verdadera religión es donde usted obedece a Dios, guarda sus mandamientos, se aparta del mal y usted ayuda al que necesita, aunque no sea cristiano, le sirve a la gente y es ejemplo al mundo de que usted es un hijo de Dios. Entonces, esa es la verdadera religión. Entonces, la verdad de Dios te enseña eso, el error no. El error te enseña otras cosas para manipularte. ¿Por qué el error? Para manipulación. Cuando yo te enseño lo que tú quieres escuchar, te puedo manipular. Así es. Entonces te manipulo. Entonces vemos mucha gente manipulado en lugares incorrectos, haciendo cosas que no es la que Dios dice y creyendo que se van a salvar, que es lo más grande que yo creo. Eso es así. Y ahí entra algo que dice la Biblia, que si le fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Así es, pastor. Ciertamente es una verdad dicha y muchas veces hay personas que no van a querer escuchar esto. La misma palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, porque es más fácil, como se hablaba en otro video anterior, que la gente con la tecnología, con los celulares, es más fácil durar tiempo viendo quizá un video o algo que estar leyendo la Biblia o estar en la presencia de Dios, quizá de rodillas, quizá, bueno, adorando y glorificando el nombre del Señor. Vemos que por eso es que muchas veces nos vamos tras las fábulas. Un predicador viene y te dice, mira, tú vas a ser prosperado, pero tú tienes que sembrar lo que tú tienes. Así es. Y dice, como aquí en República Dominicana, yo he escuchado predicadores que dicen, voy a tirar la red. Oiga, ¿cómo hablan? Voy a tirar la red. Y cuando tiran la red, que ponen una lona, algo, está en una campaña grande donde hay muchas personas y le dicen, mira,
en tal lugar yo prediqué y esa persona sembró su jipeta. Y a los 2 o 3 días el Señor le dio tal y tal cosa. Venga, siempre hay personas que van, se quitan su reloj de oro, sus anillos, hasta de grabación. Fuá, fuá, fuá. Ahora mira, tal milagro, traiga de a 500. Fuá, mira, pero que Dios dice que esto, que traiga. Y van trayendo de a 1000, de a 2000. Personas que a veces, pastor, no tienen ni tan siquiera con qué dejar al otro día el sustento de su casa. Y van y toman lo último que tienen porque creen que le están agradando a Dios lo que están haciendo. Pero si vamos a la Biblia, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio del 28 adelante es. Donde, no, yo creo que comienza del 26. Que habla de los beneficios de la obediencia. De la obediencia. Pero Dios no ha dejado plasmado, no ha dejado escrito lo que tenemos que hacer para que las bendiciones nos sigan. No nosotros que vamos a salir detrás de la bendición. Pero dice, mira, si escucharas atentamente a la voz de tu Dios y lo pusieras si escucharas atentamente a la voz de tu Dios y lo pusieras se me fue la palabra, por obra. Si lo pusieras por obra, te seguirán todas estas bendiciones. Y oye el chin que dice, y te irá bien. Y te dice, mira, todo lo que tú tocares, te habla del vientre, ahí a la gente de los campos, del vientre de los animales, de su vaca, y de su canasta de amasar. Serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo. Dios no está hablando, pero viene otra gente con una sabiduría diabólico y animal, y te dice, no, tú tienes que sembrar tu casa. Cuando yo siembro mi casa, porque si siembro mi casa, Dios me va a dar una villa. Entonces yo voy a agarrar mi casa donde tengo mis hijos, donde fue la casita que Dios me dio para yo descansar. Vengo yo y doy el título de mi casa. Yo digo que eso es un engaño. Señores, hay que abrir los ojos. Yo sé que hay cosas que chocan, sí, yo lo sé. Sé que hay cosas que chocan. Pero por eso nosotros, los llamados salvos, siempre salvos, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no queremos escudriñar esto, que es la palabra de Dios, lo que nos va a enseñar, lo que nos va a decir exactamente lo que Dios quiere. Dios no necesita el dinero de nosotros para bendecirnos. Dios necesita nuestra obediencia, porque la palabra lo dice. Y no es que el dinero no sea importante. Claro que es importante. Porque a veces la gente pues malinterpreta lo que se dice. Y hay que hablar con cierta claridad para que la gente pueda entender algunas cosas. El dinero es importante. Incluso la Biblia dice que el dinero sirve para todo. Y ahí es donde yo entro a hablar de la correcta enseñanza, que es donde puedo quizá chocar con los intereses de personas. Yo he hablado en otros videos sobre el diezmo, sobre temas alusivos al diezmo, y a veces la gente quiere que uno haga un tema aquí en Excelencia, pues, desarrollado de ese tema. Pero son temas que tocan intereses y ganan confrontación innecesaria muchas veces, por la razón de que hay cosas que son importantes y son necesarias para subsistir las iglesias, para que el ministerio pueda tener pues un sustento, hermanos que no trabajan y que viven de lo que hacen en la iglesia muchos, lamentablemente es así. Lo bueno sería, como decía el apóstol Pablo, como él lo hacía, decía, yo trabajo con mis manos para no blasfemar el evangelio. No porque usted no pueda vivir del evangelio, sino porque hay personas que blasfeman el evangelio cuando no solamente viven del evangelio, sino que se aprovechan de la gente. Exacto. Entonces es muy diferente cuando yo tengo mis necesidades cubiertas a través de la iglesia, porque trabajo en la iglesia, que cuando yo me aprovecho de eso para tener lujos de la iglesia. Así es. Entonces ahí es donde viene la crítica con razón y las murmuraciones, y viene la parte donde la gente blasfema el evangelio, que hoy usted lo puede ver. Muchos ministros que la gente que blasfema, y la gente habla por lo que ven y por lo que muchas veces es la verdad y la realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de romper los paradigmas del error, lo decimos por eso, porque todo eso se puede evitar cuando nosotros nos apegamos a la palabra, a la verdad. Así es. Y esa verdad de Dios rompe con esos errores. Amén. Entonces, hay características que nos dan a nosotros la posibilidad de conocer esos falsos maestros, de conocer esas personas que propagan el error, que han hecho un paradigma del error. Cuando usted ve un maestro que no enseña conforme a palabra de ciencia, un maestro que
enseñas normas más que principios bíblicos. Cuando usted ve a un maestro que lo que enseña es por mercadería, por negocio, usted se está dando cuenta de que esa persona es un falso, no es un maestro de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña cuáles son los maestros y los que pueden enseñar a la grey, a la congregación, a los hermanos, a la gente. Tienen que ser personas probos, personas que no sean amantes, que no sean avariciosos, no sean amantes al dinero, que no sean personas de amantes al alcohol, a las cosas humanas, dado al vino, dice la Biblia, que no tengan más de una mujer. O sea, habla de una serie de requisitos. Así es. Entonces, hay gente que no cumple con los requisitos y son maestros, y son pastores, y son ministros en muchos lugares porque lo que quieren es engañar a la gente. Y de ahí que usted ve toda la distorsión, incluso gente enseñando un recasamiento, gente enseñando un segundo bautismo. Hay gente que me ha hablado de eso y digo, ¿y qué es eso? Que lo vuelven a bautizar, que le renuevan el bautismo, que establecen el divorcio como algo legal a nivel espiritual y a nivel bíblico, cuando no es así, comprobado por la Biblia, que Dios no está de acuerdo con esa serie de cosas, pero dicen que sí y le enseñan, y se está viviendo en muchísimos lugares hoy día, lamentablemente. Entonces, cuando uno habla de esto, pierde seguidores. Cuando uno habla de esto, pierde invitaciones. Cuando uno habla de esto, pierde muchas cosas que el hombre empieza a creer que le está cerrando las puertas al hombre de Dios, cuando lo que hace es que Dios la abre. Así es. Entonces Dios sí abre las puertas. Porque mi promoción o la promoción de cualquier hombre de Dios que predique la verdad no viene por el hombre. Dice que nosotros somos exaltados cuando fuere tiempo. El Señor es que exalta en el tiempo de Dios. Entonces la gente anda buscando la fama premeditadamente. Anda buscando tener reconocimiento anticipadamente. Y yo me acuerdo siempre cuando yo empecé el camino del Señor, que yo veía el ejemplo de otros hermanos, de congregaciones amigas y de hermanos. Y yo creía que eso era el evangelio. Yo quería hacer afiches, yo quería hacer campañas, quería hacer cosas y promocionar una figura, cuando eso no era lo que Dios quería en ese tiempo. Así es. Era un tiempo de preparación y de capacitación. Y cuando lo entendí, entonces duré muchos años alejado de los medios de comunicación, alejado de muchísimos escenarios con el propósito de preparación. Porque cuando nosotros nos preparamos, entonces la gente ve cosas en el cristiano, en el hombre de Dios, pero no sabe lo que hay detrás de ese hombre de Dios. Entonces hay una preparación y una dedicación y una consagración que tiene que haber para enseñar la verdad. Porque no es que yo voy a enseñar la verdad porque a mí me dio por enseñar la verdad. Es que yo tengo que recibir la verdad. La Biblia dice, compra la verdad, compra la palabra y no la venda. No la venda, sí es. Entonces yo tengo que comprarla. ¿Y cómo yo la compro? El compromiso, la forma de comprar la verdad, la palabra de Dios, el conocimiento, la sabiduría, es un sacrificio, hermano. Son horas de estudio, son horas de oración, son horas de ayuno, son horas de consagración, de negación a mi físico, a mi cuerpo, a la humanidad, al deseo, al ocio, al entretenimiento, a la recreación. Entonces la gente ve a un creyente y lo ve como que está fuera de la moda, fuera de onda, fuera del tiempo, lo ve desgastado, pero no sabe que todo eso lo que ha sido un constante trabajo para que el hombre interno espiritual crezca. Así es. Entonces, cuando los maestros de Dios enseñan, entonces se rompen los paradigmas del error. Y eso es lo que va a revolucionar la vida espiritual del creyente. Cuando le dice, mire, eso que usted está haciendo no es correcto. Por eso Jesús decía, cuando lo llamaba maestro, bien lo hacen porque lo soy. Pero Jesús era el mismo que le decía, ¿tú oíste qué fue dicho? Cualquiera que tome a una mujer para fornicar con ella cometió adulterio y es culpable de juicio. Pues yo te digo que con tan solo tú pensar en tu mente ya tú eres culpable. Es una revolución. Muy fuerte. Porque te está diciendo que el pecado no se materializa, el pecado se origina antes de materializarse. Así es. Eso es trascender a otra dimensión de entendimiento de las cosas. Entonces, el paradigma del error le enseña a la gente un mundo físico, un mundo humano, un mundo apegado a lo material, y eso no es lo que enseña la Biblia. Por eso los paradigmas del error siempre van encaminados a esas líneas de pensamiento. Entonces te enseñan cosas sin conocimiento bíblico incluso y sin una revelación que se pueda confirmar por la Biblia. Así es. Pero entonces te vienen con normas y te atan a la obediencia, pero no la obediencia a Dios, sino al líder. Y en esa obediencia al líder tú tienes que cumplir con las normas, si no te tienes que ir de esa congregación. Y en esas normas sesgadas por el error muchas veces en muchos lugares, entonces te llevan a ti a vivir detrás de un error. Y el modelo entonces no es Jesucristo. Entonces cuando tú vienes y enseñas y dices, no, espérate, eso no es así. Jesús dice que de esta manera, entonces tú eres un rebelde.
el que cuestiona, el que tiene autocrítica, el que tiene dominio propio, el que tiene autonomía espiritual y mental e intelectual para conceptualizar, pensar, traer ideas claras y conocimiento con revelación y ciencia de la palabra y no con normas, sino con doctrinas bíblicas, entonces es un rebelde. Escuche lo que estoy diciendo, porque yo hablo muy claro y yo creo que ya los que me conocen lo saben. Entonces, cuando te dicen rebelde por tú confrontar el error, entonces ya tú sabes que ahí hay un paradigma que se ha establecido para dirigir ese lugar no conforme a la verdad. Entonces yo tengo que romper con eso. Entonces cuando yo rompo con el error, entonces yo me acerco más a Jesucristo y más a Dios. Porque ¿cuál es el beneficio de romper con el error? Es romper con el pecado. Amén, porque el pecado es un error, hermano. Entonces todo el que enseña error, dice la Biblia que acarrea mayor condenación todo aquel que se quiera hacer maestro sin serlo. Dice, es mayor condenación para todos aquellos que quieren hacerse maestros. Que acarrea condenación. O sea, su perdición no se tarda, dice el apóstol Pedro. Que ya está establecida la perdición para los que se hacen maestros a sí mismos sin serlo. Sí, entonces, enseñar la palabra de Dios es un gran compromiso. Entonces, todas esas personas que andan alegremente enseñando cosas en las redes y en muchísimos lugares que están equivocados, que están mal y que lo hacen por lucro, que lo hacen por dinero, que lo hacen por fama, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero nosotros los que estamos siendo entendidos de la palabra, los que me están escuchando que están en un error, que pueden salir todavía, créanme que va a ser de gran bendición cuando abramos los ojos espirituales. Amén. Porque allí te tienen los ojos espirituales cerrados. Entonces cuando yo rompo con el paradigma del error, no es porque yo deje de seguir a alguien o deje de congregarme en un lugar, es cuando yo veo a Jesucristo como el ejemplo a seguir. Y mi paradigma no es el hombre. Mi modelo no es el hombre, es Jesús. Entonces yo no me voy a descarriar porque un hermano me hizo algo. Yo voy a orar por ese hermano. Amén. En la medida de lo posible voy a tratar de estar en paz con él. Cuando un pastor, un ministro, un líder me confrontan porque me ve como rebelde, porque yo le digo que una doctrina o una norma no es correcta y no es una doctrina bíblica, yo no tengo ni siquiera que irme de ese lugar, aunque quizás sea un proceso de crecimiento el que esté pasando ahí. Mayormente pasa así. Y quizá Dios vaya a moverte de ese lugar. Pero esa persona sí Dios le va a demandar. Porque cuando la Biblia habla de la atalaya y dice que si la atalaya ve venir el mal y no apercibe al pueblo, que hay gente que ha confundido esto para a veces confrontar sin tener realmente esa verdad para confrontar, sino simplemente por confrontar y hacerse sentir, que es muy diferente. El atalaya era un vigía, era un vigilante, una persona que estaba en una torre a la entrada del pueblo, en un lugar alto en el pueblo, para ver cuando venía el enemigo contrario a hacer guerra con el pueblo donde él estaba, al pueblo que él representa. Entonces la atalaya que dice el profeta es ese, que ve el mal a distancia. Así es. Y lo identifica y le comunica al pueblo. Ahí vienen los enemigos, ármense para que se puedan defender. Entonces, el maestro que está pegado a la verdad y no al error, que no ha asumido el error como un paradigma, sino que puede romperlo, estableciendo la verdad, aun cuando no le guste a mucha gente o no sea lo que la gente quiere escuchar, porque el evangelio no es para que usted escuche lo que usted quiera, sino lo que Dios dice. Y lo que Dios dice no siempre a usted tiene que gustarle. Yo decía en una ocasión que Dios nos salva a nosotros, aunque nos duela, porque nos ama. Y que no importa que nos duela lo que sucede en nuestra vida, si al final nos vamos a salvar. Amén. No que Dios quiere salvarnos por dolor, es que lo que Dios hace puede dolernos muchas veces. Exacto. Porque nosotros entendemos las cosas de una forma muchas veces limitada y humana. Entonces, el paradigma del error hay que romperlo. Entonces, el atalaya está llamado ¿a qué? A percibir, no a confrontar necesariamente, sino a que la gente sepa que hay una verdad. Y entonces ahí viene el problema. El hombre la acepta o no si quiere. Ahí vienen los que, dice el apóstol, que ignoran voluntariamente. ¿Quién es uno que ignora voluntariamente? Que sabe que está en una apostasía, que está en una falsa religión, que ha sido engañado por el error, sigue un paradigma errático, un modelo a seguir que no es Jesucristo, pero se siente cómodo en ese lugar. Se siente en paz, se siente satisfecho. Dice, no, aquí está Dios para mí. No me importa lo que el otro diga. Y le crean también doctrinas o normas donde lo condicionan a rechazar cualquier cosa.
Y de ahí vemos sectas que han crecido mucho y que no reciben la verdad y que se ha comprobado que están erradas por la Biblia, pero crean un escudo en la doctrina que le dan cuando son nuevos creyentes para que no reciban ninguna enseñanza. Y eso es una malicia del diablo. Así es. Porque cuando usted crea una congregación para que no reciba enseñanza de nadie fuera de los líderes de esa iglesia, está diciendo somos nosotros absolutos y perfectos y tenemos la verdad absoluta. Y eso no es verdad. Entonces, nadie tiene la verdad absoluta. Dios sí. Amén. Ahora, Dios no la da, la verdad absoluta, y nosotros podemos enseñarla, pero usted no puede creer que la profecía son de interpretación privada, dice el apóstol Pedro. La profecía viene a nosotros a través del Espíritu, pero Amén. Dios puede tomar cualquiera como profeta. Claro. Entonces, si un profeta viene de cualquier lugar lejano, de cualquier otra denominación, de cualquier parte, y me profetiza, yo no voy a recibir la profecía. Entonces, no estoy recibiendo lo que Dios me dice. Exacto, hay que recibir. Entonces, hay que estar claro en las cosas. Entonces, por eso no recibían a Jesús. Las religiones que estaban instaladas en ese momento, cuando Jesús estuvo en la tierra, el fariseísmo, los saduceos y otros, entendían que tenían la verdad y que Jesús no podía venir a traer ningún tipo de revelación, ningún tipo de enseñanza. Y estaban en error. Y Jesús lo mostró el error. Y se lo mostró al mundo y nos lo mostró a nosotros. Entonces, hay que romper con el paradigma del error. Aunque usted tenga 100 años, 50 años, 40 años en el error, usted puede salir de él. Y de ahí siempre me acuerdo de una palabra que dicen en una religión. Yo nací aquí, yo me crié aquí, mis padres murieron aquí y yo muero aquí. Entonces, si su papá se equivocó, si su mamá se equivocó, si murieron en error, si se fueron al infierno, usted se va feliz a ese lugar. Así es. Pero la Biblia lo que dice que es que nosotros tenemos que irnos con Cristo. Y lo que tenemos que seguir es el paradigma de la verdad que se llama Jesucristo. Amén, amén, amén. Así es, Dios. ¿Verdad que esto aquí está bueno? Dios mío, gracias le damos al Señor por permitirnos escuchar estas enseñanzas. Gracias le doy a Dios también por usted que está allá en su casita. Gracias le doy a Dios por el pastor que Dios ha usado para hablarnos de estas palabras, de estas verdades. Gracias le doy a Dios por la audiencia de Excelencia Cristiana, por todos estos muchachos que están ahí, estas jovencitas que están ahí trabajando para el Señor. Amén. Por eso te pedimos que te suscribas y que le dé me gusta si todavía no lo has hecho, que muchas veces ven el video pero no se suscriben. Pero te pedimos que te suscribas porque yo sé que a ti te ha gustado y sé que todos los videos que vas a seguir viendo te van a seguir gustando y te vas a nutrir de la verdad de Dios. Amén. Así que suscríbete, dale me gusta, dale like, pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó. Si quieres una segunda parte, pídela. Comparte con tus amistades para que YouTube recomiende este video y todos los videos de Excelencia Cristiana para que le llegue a más personas y también pueden ser nutridos como tú lo estás haciendo en este día. Amén. Tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemos y el pastor Víctor Almanzar, Shalom.